Leemos la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 5, verso 1 al 7, pero vamos a leer todos juntos. Y usted va a leer conmigo como cuando usted habla en su casa. ¿Cómo habla usted en su casa? Les da risa, ¿cierto? Bueno, va a leer como cuando habla en su casa. Eclesiastés 5, 1 al 7. Todos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Mira a su hermano y dígale: teme a Dios. Aleluya. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos hable a través de su palabra gloriosa en este día. Amado Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, eres grande, haces obras que nadie más puede hacer. Te rogamos, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra gloriosa. Ayuda a tu siervo a predicar y a enseñar con la unción de tu Espíritu Santo, la gracia y la sabiduría que tú das. Bendice a estos amigos que has traído con tu salvación. Libértalos del pecado, rescata sus vidas, sus almas, transfórmalos, libértalos de vicios, libértalos de la potestad de las tinieblas y conviértelos a tu reino de luz. Que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Una alabanza para el Señor. Otra alabanza para Él. Amén. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. El tema que vamos a meditar hoy se llama: cuando a Dios haces promesas. A ver, dígalo conmigo. Cuando a Dios haces promesas. Mire a su hermano y dígaselo. Dígaselo otra vez. Cuando a Dios haces promesas. Cuando a Dios haces promesas, ¿qué? A ver, cuando a Dios haces promesas, ¿qué? Hay que cumplirlas. ¿Y qué pasa con el que no hace el cumplimiento de sus promesas a Dios? ¿Queda bien? ¿Queda mal? ¿Le va bien? ¿Le va mal? ¿Qué ocurre cuando prometemos cosas a Dios y no se las cumplimos? La pregunta es: si no le cumplimos a Dios lo que prometemos, ¿le cumpliremos a las demás personas cuando les prometemos algo? Por ejemplo, a mí me prometieron un estuche para este celular y me dijo: en 15 días se lo mando traer. No, me tocó más bien comprarme a mí uno. Eso fue el año pasado. Eso no llegó.
Y por ahí otro me dijo, tranquilo que yo le voy a traer uno de esos que usted lo pone y él se carga así. Eso fue como a mitad del año pasado, todavía lo estoy esperando. Y así por el estilo. ¿A cuántos les han hecho promesas, les han prometido algo y no se los han cumplido? A ver, los dejaron esperando. Y usted todavía tiene como la leve esperanza de que... Y usted piensa, ¿será que le recuerdo o será que dejo la cosa así? ¿Sí piensa usted eso? Como será que le recuerdo, de pronto fue que se le olvidó. Y de pronto usted dice, no, más bien no le va a recordar, me da pena. Pues, ¿qué dirá? Que uno tan interesado. Pero si la persona prometió. Hermanos amados, vamos a hablar de estas cosas. Porque del cumplir lo que prometemos también depende la bendición que recibamos y disfrutemos. Alabe al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Créame que a veces dejamos de recibir más bendiciones de Dios y de disfrutarlas por causa de nuestro incumplimiento, por causa de nuestra desobediencia. Recuerden, Dios no puede ser burlado. Cuando usted promete algo a Dios y usted no se lo cumple, usted está pensando que se está burlando de Dios. Y de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces vamos a ponerle cuidado a esto, vamos a ponerle buena atención y vamos a verlo a la luz de la palabra, porque Dios nos quiere bendecir. ¿A cuántos les gustan las bendiciones de Dios? ¿Y para qué son las bendiciones? Para que las disfrutemos. Y Él nos da bendiciones en abundancia y en sobreabundancia. Esos días fui a visitar a alguien y entonces me decía, pastor, ¿qué quiere? ¿Leche? ¿O tinto? ¿O jugo? ¿Qué quiere? ¿Pastel o torta? Yo le dije, uy, qué sobreabundancia, gloria a Dios. ¿Cierto? Pues que tenga nada más ahí agua panelita, uno dirá, bueno, es lo que hay. Pero ya cuando le ponen un menú, es porque hay sobreabundancia. Y si hay sobreabundancia, quiere decir que Dios allí ha enviado bendición hasta que sobreabunda. Aleluya. Gloria a Dios. El rey Salomón escribió el libro de Eclesiastés. Eclesiastés quiere decir el predicador. El rey Salomón fue uno de los hombres más sabios según la Biblia, a excepción de Cristo Jesús, que es la fuente de la sabiduría. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Salomón fue muy sabio porque Cristo le dio sabiduría a él. ¿Aló? ¿Cuántos creen que Cristo le dio sabiduría a Salomón? Claro que sí. Y en este pasaje que hemos leído, Salomón nos da un consejo muy bueno. Y el consejo es honrar a Dios y andar con prudencia. O sea, vivir de una manera prudente, honrando a Dios, porque esto nos trae mucho bien, porque esto nos trae bendición. Si en verdad nos gusta la bendición, entonces vamos a honrar a Dios y vamos a andar con prudencia y vamos a respetar a Dios. Mire cómo comienza diciendo Eclesiastés 5:1. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tus pasos y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
Una de las cosas que a Dios le agrada es que lo escuchemos a Él, que lo oigamos a Él, que le prestemos atención. En la oración Dios nos escucha porque nosotros le hablamos a Él, le expresamos nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración y le presentamos nuestras peticiones, que a veces son unas listas interminables, y nuestras quejas y todo eso. Pero en la predicación Dios es el que nos habla. ¿Aló? Entonces en la predicación Dios nos habla y Dios espera que lo oigamos con atención y que le obedezcamos. Recuerden lo que dijo el profeta Samuel: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios le agrada que le prestemos atención. A Dios le agrada sobremanera que le obedezcamos. El primer pecado en el huerto del Edén fue la desobediencia. Al que desobedece le va mal. Y si nos pusiéramos a dar testimonios aquí, nos sinceráramos, tendríamos que decir: vea, hermano, cuando yo la embarré, cuando yo cometí tal falta, cuando yo le desobedecí al Señor, vea, me fue tan mal que todavía estoy arrepentido por eso. Pero también oiríamos testimonios de gente que puede decir: desde que he obedecido al Señor, el Señor me ha ayudado, el Señor me ha guardado, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha mostrado su gloria. He visto las maravillas de Dios. Aleluya. Entonces Salomón, este hombre de Dios, este hombre sabio, describió correctamente la tendencia humana de hablar sin pensar delante de Dios y a veces también desde los demás, que se dicen cosas apresuradamente. Hablar sin pensar es cosa grave. Por ahí hay un pensamiento que dice: no olvide conectar el cerebro antes de poner a funcionar la lengua. Y eso aplica para todo, para las cosas de Dios y para las cosas con los demás. Porque cuando viene el incumplimiento, cuando nos apresuramos a prometer cosas y después nos queremos patraciar, ya nos queremos echar para atrás y ay, hombre, ¿cómo que yo dije eso? ¿Cómo que yo prometí eso? Ve, a mí se me olvidó. Ay, yo no recordé. Ojo, es una tontería hablar demasiado y escuchar muy poco en la presencia de Dios y en la presencia de los demás. Por algo el apóstol Santiago dice: todo hombre sea, ¿qué? Tardo ¿para qué? Para hablar. Y pronto ¿para qué? Para oír. ¿Qué sabiduría ese? Tardo para hablar, tardo para airarse, pero pronto para oír. Isaías el profeta dijo: Señor, dame oído, despierta mi oído para que oiga como los sabios, y dame lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Oído de sabios y lengua de sabios. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor y nuestras mentes están llenas de nuestros asuntos, de nuestras preocupaciones,
en lugar de que el centro sea Dios y la adoración y la alabanza sea para Dios, ahí es cuando solemos hablar como tontos. Porque estamos tan llenos de nosotros mismos. Es malo estar llenos de nosotros mismos. Es muy bueno estar lleno de Él. Recordamos el Salmo 23 que dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero rebosando no de mí mismo, rebosando es de Él, de la presencia del Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Estaba leyendo este pasaje de Eclesiastés 5 en la versión traducción lenguaje actual. Y escuche cómo dice Eclesiastés 5, traducción lenguaje actual. Si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Ante Dios, piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. Recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas, y que el que mucho habla dice tonterías. Si le haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado. Y todo por hablar sin pensar. Este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido, pero tú debes mostrar respeto por Dios. ¿Qué tal esa claridad de esa palabra? Cierto que uno va leyendo y de una vez entiende, ¿sí? Nadie puede decir aquí, uy, el pastor nos está insultando, nos está tratando de tontos. No, nada de eso. Estoy leyendo la Biblia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Estoy leyendo la Biblia. Es honroso y sabio honrar a Dios al cumplir la palabra que uno pronuncia en presencia de Él. Es honroso y sabio honrar a Dios al cumplir los votos que uno le hace a Dios, las promesas que uno le hace a Dios. Dios no toma los votos rotos a la ligera, porque un voto roto, un voto incumplido puede traer juicio sobre nuestros esfuerzos. Yo estoy seguro que lo que dice el Salmo 144 es una realidad. Vamos a proyectar ahí el Salmo 144. Le voy a decir qué versos. Qué versos. Dios sabe que el ser humano es integral. El ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Hay 4 áreas que componen al ser humano: física, afectiva, cognitiva y espiritual. El ser humano es un ser bio, psico, social, espiritual.
Y para esas 4 áreas Dios tiene bendiciones en abundancia. Aló. Porque nuestro Dios no solamente nos salva el alma, también sana el cuerpo y también provee para alimentar y vestir nuestro cuerpo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Fíjese, Salmo 144, mire por las cosas que oraba el rey David. Verso 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, o sea, como árboles que crecen fuertes. Nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, o sea, hermosas. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni seamos cautivo, ni grito de alarma en nuestras plazas. Dichoso el pueblo que tiene esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Está orando por cosas materiales, está orando por comida, está orando el rey David que los ganados en el campo estén fuertes, que se multipliquen, está orando que el Señor les dé protección, que el Señor esté cuidando de ellos, de sus familias y de sus bienes. ¿Cuántos creen que el Señor cuida nuestros bienes? Amén. Pero cuando se hace un voto a la ligera y no se cumple, entonces Dios puede enojarse y Dios puede destruir el esfuerzo de nuestro trabajo. Ahí los noto silenciosos, ahí nadie dice amén, pero sí me está entendiendo. Se lo voy a poner bien clarito. Entonces usted dice, yo voy a prometer 100,000 pesos de voto para la iglesia, para lo que vayan a hacer. Bueno, le voy a decir aquí, tenemos 3 propósitos con nuestros votos. Número 1, poder pagar los 33, debíamos 34, ya estos días pagamos, debemos 34 millones de este sonido y de un cobro urbanístico por la construcción que estamos disfrutando. Entonces, el otro propósito de los votos es ayudar al mantenimiento del templo, porque hay cositas que hacer. Al pastor que venga le va a tocar por ahí algunos trabajos que le voy a dejar para que él los haga. Porque si no le dejo nada que hacer, a lo mejor se aburre mucho y dice, no, ya no hay nada que hacer. Entonces hay que dejarle trabajo. Y otro de los propósitos muy importante, propósito de los votos, es que con los votos también vamos a hacer programas en la iglesia. Las directivas van a tener un presupuesto para poder hacer programas. Vamos a poder invitar pastores, ojalá pudiéramos traer cantantes. Y cuando alguno diga, ¿y por qué no traen pastores? ¿Y por qué no traen cantantes? Porque eso vale dinero, eso cuesta dinero. Y para eso son los votos. Porque si no hay dinero no se puede hacer el trabajo. Imagínense, los Devia viven por allá en Estados Unidos, están ahora de gira por aquí. Y a eso no lo traen de gratis desde tan lejos. No, es que ni los llevan aquí al centro de Medellín de gratis a usted. Y si le faltan 100 pesos, por 100 pesos le ponen problemas, ¿cierto? O sea que el factor dinero es un elemento muy importante. Entonces alguien promete, voy a dar 100,000, voy a dar 300, voy a dar 500. Y se hace anotar y pasa el hermano Didier, la hermana Ángela, la hermana Lady, pasan anotando, el hermano Olmis, y van anotando, y yo prometo esto, sí, ¿cuál es su voto? Sí, anóteme ahí con 200, y se inscriben ahí con 200. Y miramos la lista y sumamos, y esto va a estar bendecido, y todos estos hermanos anotados. Y empieza a correr el año. Y sabe que hay una minoría que hemos llevado la carga del compromiso de los votos, mientras que
otros se han comprometido y no han cumplido con nada. Entonces tengo que traerles esta palabra. Sea serio. Mire a su hermano, mire a su hermana, dígale, sea serio. Dígale, sea serio. Sí, porque es una falta de respeto con Dios prometer algo. Usted a mí no me ha prometido nada. Usted conmigo no se disculpe. Usted conmigo no venga a decirme, hermano, disculpe, que es que yo prometí, yo no he dado nada. No, usted a mí no me debe nada. Usted a mí no me ha prometido nada. Si usted hizo un voto, usted hizo ese voto, fue con Dios. Hable con Dios. Desde hace 10 años que vinimos, manejamos un cuaderno, una lista, y desde hace 10 años hay hermanos que 10 años atrás se comprometieron a dar y nunca dieron nada. 10 años. Y cada año vuelva y anóteme, y vuelve y se le anota, y vuelva y anóteme, y vuelve y se le anota, y pasa el año y no dan nada. Hermano, esto no es un juego, no juegue. No juegue con las cosas de Dios, porque ya lo hemos leído aquí. ¿Por qué harás que Dios se enoje contra ti y destruya la obra de tus manos? Se lo va a poner bien clarito. Usted hace un voto, no se lo cumple el Señor, y luego va usted y compra algo para usted, y créame que eso será humo en sus manos. Usted sí puede creer eso. O se le daña, o se lo roban, o se le pierde, o algo pasa. Algo pasa. ¿Por qué harás que Dios destruya la obra de tus manos, el fruto de tu trabajo, tu esfuerzo? No. Mientras que si creemos que al cumplir a Dios lo que prometemos, ¿qué va a hacer Dios? Dios nos cuida. Hombre, que está estrenando su vestido, el Señor se lo cuida. Así otro por ahí le desee, está estrenando vestido, ojalá se enrede en un clavo. ¿Sabe que Dios es tan bueno que así está el clavo ahí? Cuando usted vaya a pasar, Dios es tan bueno que es capaz de voltearle la cabeza a ese clavo para allá y que usted pueda pasar tranquilo y estar bien. ¿Y qué decir del ladrón? ¿Usted cree que el Señor puede reprender el ladrón cuando va a querer hacerle daño a usted? Hermano, yo estoy seguro y lo he visto. Porque hasta del bolsillo me la han sacado así. Y cuando me la han sacado al invocar el nombre glorioso de Jesús, la han tenido que devolver y tirarla al pie y decir, recójala y váyase, váyase, váyase. Porque hay un Dios todopoderoso que anda con nosotros, que nos cuida, que nos protege. Pero hay que aprender a respetarlo a Él. Esta palabra es tremenda. Este verso 4 me deja mucho pensando. Si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla. Porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Eso lo dice la Biblia. Así de clarito, así lo dice. Eso es. Entonces, a veces prometemos y no cumplimos. Si usted de los que promete y no cumple, no se haga notar más en votos. Cuando pase el hermano, no prometa nada, no se haga notar. Que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. El día que usted sienta dar algo, délo usted, porque usted siente. Porque aquí nada de lo que damos a la obra de Dios es obligado. Aquí es un sentir que Dios nos da. Y el sentir viene porque lo pone Dios y también porque hay necesidades que son pues latentes, son visibles. Pero en este momento estamos transmitiendo con un celular que es prestado.
Y si usted abre Facebook, ahí ve la transmisión, imagen bonita, buen sonido que estamos estrenando, sabroso. Pero la iglesia necesita tener su propio equipo para transmitir. Una buena cámara. ¿Y de dónde va a salir eso? Pues de los votos que demos. Amén. Entonces hay que ser cumplidos con el Señor. Pasamos por alto eso y lo vemos como de poca importancia. Y rompemos los votos y no cumplimos a Dios. Eso es insensatez. Eso es una falta de respeto a Dios. Eso es una falta de temor a Dios. Y también es una falta de seriedad. Porque las cosas de Dios son serias. Aleluya. Miren, los que honran a Dios no se apresurarán a hacer votos a Dios. Se tomarán en serio el cumplimiento de los votos hechos. Considerarán los votos rotos como pecados que deben confesarse a Dios y de los cuales deben arrepentirse. Nadie dice amén. Pero así de claro, prometer algo a Dios y no cumplirlo, ¿es pecado o no es pecado? Es pecado. Es pecado prometer algo. Anóteme ahí con tanto. Y pasa el año y no da nada. Hermano, eso es pecado. Eso es pecado. No caiga en eso. Que cuando los hermanos pasan solicitando quién va a anotarse con los votos, ninguno de los hermanos carga ahí revólver y bueno, ¿usted se va a anotar o no se va a anotar? Diga. ¿Con 10,000? No, con 10,000 no, ponga ahí 50. No hay tal cosa. No, al Señor le gusta que demos con alegría, con liberalidad, de corazón, por gratitud, porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Y por amor, porque Él nos amó primero, nosotros hemos aprendido a amarle a Él. Gloria a Dios. Entonces, el asunto no es conmigo, el asunto es con Dios. Con Dios. Lo mejor es temer a Dios, es mostrar respeto hacia lo que es de Dios, mostrar respeto debajo del sol en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene preparadas bendiciones para nosotros en esta tierra y no para la eternidad. Se lo voy a repetir. A ver, ¿por qué honrar a Dios? ¿Por qué mostrar respeto? ¿Por qué cumplirle votos a Él? Porque Dios tiene bendiciones preparadas para nosotros en esta tierra y no para la eternidad. ¿Dónde necesita vestir usted? Aquí. Porque una vez que el Señor arrebate la iglesia, ¿usted cree que el Señor va a transformar esta mecha? Cuando el Señor nos arrebate, esta mecha se queda. Así esté nuevecita, así me la esté estrenando y sea de la marca que sea, esta mecha se cae aquí. Y lo que hace el Señor es transformar nuestro cuerpo y vestirlo con la gloria de su poder, y vestirlo de inmortalidad, y vestirlo de honra, y vestirlo de alabanza. Aleluya. Allá no voy a necesitar ni vestidos, ni corbatas, ni zapatos, ni nada. Los zapatos, la camisa, la falda, el vestido, eso es aquí. Esas bendiciones son para esta tierra. El alimento. ¿Para cuándo es el alimento? Aquí necesitamos desayunar, almorzar, comer, pero allá en la eternidad, uno con un cuerpo glorioso semejante al de Cristo,
no necesita comer ya. Ese cuerpo no es alimentado por comida material. Allá no hay que desayunar, no hay que almorzar, no hay que tomar el algo que, oiga, que hay por ahí para repelar porque me quedó como un vacío por aquí. No, eso lo decimos aquí. Esa bendición del alimento es para esta tierra, no para la eternidad. Porque es un alimento perecedero. La sanidad para el cuerpo cuando nos duele, cuando nos enfermamos, ¿dónde es? Hermano, esa es una bendición. ¿Para la eternidad o para esta tierra? Esa es una bendición para esta tierra. Porque uno con un cuerpo glorioso, un cuerpo de poder, un cuerpo inmortal, ¿qué dolor va a sentir en ese cuerpo? Que algunos hermanos a veces piensan, hermano, ¿y qué vamos a hacer por allá? Y allá vamos a cantar mucho y vamos a estar en culto a toda hora y allá todo es Dios y allá todo es alabanza. Ay, hermano, ¿y cómo será eso por allá? Y piensan que la eternidad es con ese cuerpo artrítico, con ese cuerpo doliente, con ese cuerpo ya envejecido, ya acabado por los años, y piensan en la eternidad así y más dolor les da. Claro, si usted piensa en una eternidad en el cuerpo que tiene ahora, eso sería muy aburridor. Pero si usted piensa en la eternidad, en un cuerpo resplandeciente, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo de poder como el que tiene Cristo ahora, eso sí será una eternidad maravillosa. Alabe al Señor con ese aplauso, con alegría. Gloria a Dios. Entonces, fíjese bien, qué ofrendas, qué diezmos, qué primicias, qué votos, eso es aquí en esta tierra. Allá en el cielo no se maneja moneda, no se maneja dinero. El empleo, ¿dónde necesita usted el empleo? Aquí. ¿Dónde necesita el transporte? Aquí. Allá en la eternidad. Ya no, yo espero que el Señor me dé un carro allá en la eternidad. ¿Y un carro allá en la eternidad para qué? Que para yo transportarme. ¿No han leído los evangelios? Que estando los discípulos con las puertas cerradas y atemorizados por miedo a los judíos, porque pensaban que así como habían matado al maestro, los iban a matar a ellos, y estaban escondidos y cerrados allá con las puertas trancadas, cuando de repente el Señor se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. No tocó la puerta, no hubo necesidad de abrirle la puerta, porque con un cuerpo resucitado puede teletransportarse a donde quiera y a la velocidad que el Señor quiera. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, Eclesiastés 5, regresando a Eclesiastés 5, ahí en el verso 7 termina diciendo: mas tú teme a Dios. Termina diciendo eso ahí el verso 7. Mas tú teme a Dios. Temer a Dios es respetar a Dios. Temer a Dios es cumplirle a Dios lo que prometemos. Entonces la pregunta es: si no le pagamos a Dios lo que prometemos, ¿pagaremos en la tienda lo que debemos? Porque a mí me queda como esa inquietud. Si lo que alguien prometió con lo que se hizo anotar a principio de año, y pasó todo el año y no dio nada, y comenzó el otro año y volvió y se hizo anotar y tampoco dio nada, y pasó ese año y volvió al otro y volvió y se hizo anotar y tampoco dio nada, y ahí va así. La pregunta es: ¿y allá donde saca el mercado fiado, cómo estarán las cosas? Y cuando alguien por ahí le vende un perfume a crédito, ¿cómo van las cosas ahí? Se lo echó, se lo acabó y no lo ha pagado.
Hermano, tenemos que ponerle cuidado a lo que la palabra de Dios dice. Romanos capítulo 13, vamos a leer esto. ¿Qué dice Romanos 13, verso 6? Pues por esto también pagáis, ¿qué? Impuestos. ¿Usted paga impuesto por su casa? ¿Paga impuesto por la moto? ¿Paga impuesto por el carro? Y no lo paga y verá. Usted ya sabe, ¿cierto que sí? Ahí mismo lo detienen y venga para acá. Y por no pagar el impuesto predial, le embargan la propiedad. Eso al último se pierde, porque eso va ganando un interés, al último eso se vuelve impagable. Mire lo que dice, porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Pagad a todos las deudas. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ponle cuidado a lo que le voy a decir. Deber no es pecado. El pecado es deber y no pagar. Y no querer pagar todavía es más pecado. Porque es que hay gente que ni prestando le pagan lo que deben. Debe 20,000 y le dice: le voy a dar los 20,000 que debe allá en la tienda para que pague. Y entonces él dice: ay, qué bendición, qué bueno, me dio estos 20,000. Pero venga, hagamos una cosa, présteme 10 y yo abono 10 allá. Hombre, si ya debe, ¿para qué se va a meter en deuda sobre deuda? Si ya debe, pague lo que debe. Créame una cosa, lo he experimentado. Solo tengo lo de la deuda, no tengo para más. Dios lo sabe, no más. Tengo esa deuda, no tengo más. Y créame que cuando pago eso que debe, el Señor abre su mano y derrama bendición. ¿A cuánto les ha pasado así? Y experiméntelo, aprenda a pagar lo que debe, así sea lo único que usted tiene, pero páguelo y créame que Dios lo va a bendecir. Pero hay gente que se encarta con las deudas porque es que ni dándole para pagar, pagan. Es así. Si hay alguien que debe ser buena paga, debe ser el cristiano. Si hay alguien que debe ser bien cumplido, debe ser el cristiano. Si hay alguien que debe ser responsable, debe ser el cristiano. Si hay alguien que debe ser puntual, debe ser el cristiano. Eso déjeselo a los que no conocen a Dios. Y me llama la atención que hay gente que no conoce a Dios, pero tienen unos principios que viven hasta mejor que algunos que son cristianos y conocen a Dios. Eso lo dice la Biblia, ¿no lo han leído? Hay justos con obras de impíos y hay impíos con obras de justos. Seamos justos con obras de justos. Amén. Bueno, hablando de esto de no deber nada a nadie, lo que está diciendo es que tengamos libertad financiera. ¿A cuánto los atormentan las deudas? ¿Cierto? Cuando debíamos casi 300 millones aquí en esta iglesia. Ya había noches que yo casi no dormía. Mientras usted dormía, yo pensaba en la deuda. Pero oraba a Dios para que lo bendijera a usted y para que le diera el sentir de aportar a la obra. Y tengo que dar gracias a Dios porque esta iglesia ha aprendido a dar para la obra de Dios. Hay un grupo en esta iglesia que se ha identificado y ha aprendido a honrar a Dios y a respetar a Dios. Y por eso hay un templo bonito.
y nos agrada tenerlo así bonito y vamos a tratar de conservarlo. Pero quisiéramos que otros hermanos se agregaran a esto para que la obra del Señor siga prosperando. La Biblia habla de personas que hicieron votos a Dios. Hermanos, hacer un voto a la ligera es una tontería. Jueces capítulo 11 habla de un hombre llamado Jefté. Jefté era uno de los jueces o libertadores de Israel, sobre quien vino el Espíritu de Dios y lo dotó de sabiduría, de gracia y de poder para liderar al pueblo y pelear contra los amonitas, que eran enemigos del pueblo de Israel. Y entonces Jefté iba a ir a pelear la guerra contra los amonitas. Y mire lo que hizo Jefté, capítulo 11 de Jueces, versos 30 y 31. Entonces Jefté hizo voto al Señor y dijo: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué tal ese voto? ¿Dios le estaba exigiendo eso a él? ¿Lo obligaron? Dios lo obliga a usted a dar ofrendas. Dios lo obliga a usted a diezmar. Dios lo obliga a dar primicias. Dios lo obliga a dar votos a usted. ¿Usted se siente obligado? No. Llevo 34 años de ser creyente y en la iglesia jamás me han obligado a nada. Ni siquiera a ser pastor. Estoy aquí siendo pastor por la gracia del Señor y de mi libre voluntad, no porque me hayan obligado. Porque esto es un llamado de Dios y un sentir. Esto tiene que nacerle a uno y tiene que gustarle a uno. Entonces este Jefté pronunció un voto a la ligera, apresuradamente. Señor, si me das la victoria contra mis enemigos, el primero que salga a recibirme lo pelo, y lo pelo para ti. Te lo ofrezco en holocausto. ¿Usted sabe qué es holocausto? ¿Qué quiere decir holocausto? Todo quemado. Todo quemado. Es decir, lo sacrifico y lo quemo para el Señor. Eso es un holocausto. Es matar y quemar. Y entonces Jefté se fue para la batalla. Dios no le pidió eso. Antes Dios le prohibió al pueblo y le dijo: no vayan a ofrecer nunca ningún ser humano en el altar de los falsos dioses. Sea Baal, sea Moloch, sea Kyum, sea Astarot, sea Milcón. Ninguno de esos dioses. Y Dios nunca pidió o exigió un sacrificio humano, nunca. Ni siquiera el de Isaac lo aceptó, porque cuando Abraham ya iba a pelar a Isaac, Dios lo detuvo y le dijo: no, no lo hagas, era para probarte. No lo hagas, detén tu mano, porque ya sé que temes a Dios, ya sé que eres cumplido, ya sé que me honras. Y entonces no lo mató. Fíjese, verso 34. Jefté fue a la batalla, la ganó, Dios se la dio, Dios le ayudó. Cuando volvió Jefté a Mizpa, a su casa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Ella era su única hija, no tenía ningún otro hijo o hija. Cuando él la vio, rasgó sus vestidos y dijo: ay, hija mía, en verdad que me has afligido. Tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor y no podré retractarme. La única hijita que tenía. ¿Qué tal eso? ¿Ah? ¿Qué tal eso?
por apresurado. Como decimos en Antioquia, por atalantado, por amurao. Así es que le decimos a los que cuando uno va aquí por un lado y el otro se le va adelante y casi lo atropella y te amurao. ¿No es que decimos así? Hermano, a Dios no se le adelante usted jamás, pero tampoco se le atrase. Vamos al paso que Dios nos va marcando. Y entonces, verso 36, ella le respondió: Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que el Señor te ha prometido vengarte de tus enemigos, los hijos de Amón. Y añadió: concédeme esto, déjame que por 2 meses vaya y descienda por los montes a llorar mi virginidad junto con mis compañeras. Jefté le respondió: ve. La dejó por 2 meses, fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. ¿Será que ahí viene la historia de la llorona? Y que la escuchan y que llorar por los montes, y ¿no han oído esa historia? ¿Será de ahí que la sacaron o qué? Esta se fue a llorar por los montes y la siguieron unas compañeras, unas doncellas. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien cumplió el voto que había hecho. La hija de Jefté nunca mantuvo relaciones íntimas con un hombre. Por eso es costumbre en Israel que todos los años vayan las doncellas de Israel a llorar a la hija de Jefté, el galaadita, durante 4 días. Dios le dio la victoria, pero no le exigió un sacrificio humano. Jefté lo prometió a Dios y no pudo retractarse, dijo él. No podré retractarme. Pero mirando en la palabra esto de no podré retractarme. Quien hace un voto al Señor debe saber que no puede retractarse. A no ser que se arrepienta, porque alguno me va a decir: hermano, y entonces todos esos 10 años que yo prometí no di nada, hermano, entonces ¿qué hago de aquí en adelante? Porque ya el agua la tengo más arriba de la coronilla. Hermano, Dios es tan bueno que lo que quiere es que usted se arrepienta y aprenda a respetarlo. Arrepiéntase de eso que prometió y no cumplió. Arrepiéntase, pero no vuelva a hacer eso. No vuelva a prometer algo y no cumplir. O sea, el Señor es misericordioso y el Señor es perdonador. ¿Cuántos creen que Él perdona? ¿Cuántos creen que Él tiene misericordia? ¿Cuántos creen que su gracia se extiende hacia nosotros para restaurarnos, para levantarnos? ¡Aleluya! Y mire que esto de prometer algo a Dios con seriedad, hay cosas de las que no podremos retractarnos. A nuestros primeros hermanos el Imperio Romano los persiguió para matarlos, y una de las cosas que le decían a nuestros hermanos era: retráctese o niegue su fe en ese Jesús que usted profesa y lo dejamos vivir. Y la respuesta de ellos era: no puedo retractarme de confesar mi fe en el único Señor y Dios, Jesús de Nazaret. Entonces le decía: entonces muere, y le cortaban la cabeza. Porque una vez que hemos decidido seguir al Señor, esto es para toda la vida. Aquí no hay marcha atrás, aquí no hay donde reversar, aquí no hay nada que mirar allá atrás, porque allá atrás de donde venimos solo hay perdición, solo hay tinieblas, solo hay dolor, solo hay miseria, solo hay condenación. Nosotros tenemos que seguir mirando es hacia adelante, a Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús. Es hacia adelante que está nuestro futuro en Cristo. Aleluya.
Antes la palabra del Señor nos dice: mirad a la cantera y ved el hueco de donde habéis sido arrancados. Si usted es sincero y mira ahora de dónde lo sacó el Señor, tiene que reconocer que en ese expendio de la droga quedó un hueco cuando Dios lo rescató a usted. En esa cantina a la que iba a tomar, allá quedó un hueco cuando Dios lo salvó a usted. De allá, de esa iglesia católica donde iba a rezar y a comer galletas, allá quedó un hueco el día que Dios lo rescató a usted, revelándole la verdad del evangelio y enseñándole a adorar al verdadero y único Dios. Y así seguiríamos diciendo cosas de las que nos da vergüenza contar. Hermanos, de donde nos sacó el Señor, allá quedó un hueco. Y el Señor nos salvó no para que retrocedamos, no para que volvamos atrás. No hay nada que volver atrás. Hemos confesado nuestra fe en Cristo. Nos hemos declarado seguidores, discípulos de Cristo. Hemos aprendido a alabar a Dios con palabras, pero también con hechos. Hemos proclamado que Cristo es nuestro Señor, que nuestro Dios, y no podemos retractarnos aun cuando seamos perseguidos, aun cuando se burlen de nosotros, aun cuando la gente nos desprecie. No podemos retractarnos, no podemos volvernos atrás. El que se vuelve atrás será criticado, será señalado, será puesto por burla. Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Ustedes han visto construcciones así que se empiezan a edificar y usted dice: ve, empezaron con tanto ánimo y mira, apenas dejaron las columnas ahí y los muros quedaron ahí. Se les acabó la plata o qué pasaría, y ya se están cayendo. Hermanos, aquí es para seguir adelante, porque hay una recompensa celestial para nosotros en Cristo. Deuteronomio 23, verso 21. Vamos a leer esto. Deuteronomio 23, verso 21. Cuando hagas voto al Señor tu Dios, ¿qué? No tardes en pagarlo, porque te lo demandará el Señor tu Dios, no tu pastor. Yo sí veo la lista ahí y le pregunto a mi esposa y digo: mami, ¿cómo vamos con los votos? Y entonces me muestra la lista y veo la lista ahí, y este en blanco, y este otro en blanco, y este también en blanco. Ay, Dios mío, a mí me da tristeza. Pero el que se lo demanda a usted no soy yo, es el Señor. ¿Estamos claros en esto? Porque te lo demandará el Señor tu Dios, tenlo por seguro, y cargarías con un pecado. Si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que haya salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo hayas prometido al Señor tu Dios. Pagarás la ofrenda voluntaria que hayas prometido con tu boca. ¿Sí lo dice así la palabra del Señor? Así lo dice. Entonces, que se acabe la insensatez. Discúlpeme si le digo así, que se acabe la tontería. Que pensemos primero antes de prometer al Señor. ¿Sabían ustedes que Jefté sí tenía una salida? Yo me alegré y a la vez me entristecí cuando vi en la palabra que Jefté sí tenía una salida. ¿Qué hubiera pasado si Jefté se hubiera arrepentido y no hubiera ofrecido su hija en sacrificio? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dios le hubiera perdonado o no le hubiera perdonado? Le voy a mostrar por la palabra que Jefté sí tenía una salida. Levítico 27. Levítico 27, verso 1 al 5. Usted va a leer el resto en casa porque es largo, pero
Levítico 27 del 1 al 5 lo dice, y se lo voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual, que es más claro todavía. Dios ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando alguien quiera liberar a una persona que pertenece a Dios, Jefté prometió a Dios sacrificar al que primero saliera a recibirlo. O sea que ese que saliera a recibir a Jefté, ¿a quién le pertenecía? A Dios. Pero había una forma de liberar a la hija de Jefté. Mírenlo en la palabra. Cuando alguien quiera liberar a una persona que pertenece a Dios, deberá pagar las siguientes cantidades que están calculadas según la moneda de plata que se usa en el santuario. Por un varón de 20 a 60 años, 50 monedas de plata. Por una mujer de la misma edad, de 50 a 60 años, de 20, deberá pagar las siguientes cantidades que están calculadas según la moneda de plata que se usa en el santuario. Por un varón de 20 a 60 años, 50 monedas. Por una mujer de la misma edad, o sea, de 20 a 60 años, 30 monedas. ¿Cuánto podría tener la hija de Jefté de edad? 16. Bueno, verso 5. Por un varón de 5 a 20 años, 20 monedas de plata. Por una mujer de la misma edad, 10 monedas de plata. ¿Qué debía haber hecho Jefté? ¿Pagar cuánto? 10 monedas de plata. ¿Qué vale más, la vida de un ser humano o 10 monedas de plata? Se da cuenta que Jefté había podido liberar a su hija y rescatarla y no pasar a la historia como el hombre que se apresuró a hacer un voto a la ligera donde le costó la vida de su propia hija. Está en la palabra. Hermanos, con Dios siempre hay alternativas. Porque es que Dios no nos tiene aquí coaccionados. Dios no nos tiene aquí obligados. Le cuento esto. Ana hizo un voto al Señor. ¿Cuál fue el voto de Ana? Era estéril y le dijo al Señor: si me das un hijo, yo te lo devuelvo a ti, te lo entrego a ti y lo dedico todos los días de su vida para ti. Y Dios le dio 6 hijos. Pero el primero, Samuel, fue y lo llevó al templo y allá lo dejó. Apenas lo destetó. ¿A qué edad se destetan los niños? Al año. Y digamos que comía mucho más, entonces que lo haya destetado a los 2. De 2 añitos por lo menos, Ana llevó a su hijo Samuel y lo dejó en el templo. Y ya sabemos que Samuel fue fiel profeta del Señor, conocido desde Dan hasta Berseba, y nunca dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Ana cumplió el voto que le hizo al Señor, y en lugar de Samuel le dio 5 hijos más. Qué maravilla, ¿cierto? Es que con Dios es así, es generoso. Usted verá si le pide un hijo. Oiga, ¿cómo comenzó la iglesia? Hechos capítulo 4, verso 32 al 37. ¿Cómo comenzó esta iglesia? Esta iglesia comenzó con generosidad, unánimes con todas las cosas en común. Hechos 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Lean conmigo el 34, lean conmigo. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué?
porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Alguien por ahí dijo: hermano, pero es que yo no estoy tan de acuerdo con eso de los diezmos. Y yo estoy más de acuerdo, es como se hacía al principio la iglesia primitiva. Bueno, si usted no está de acuerdo con los diezmos, entonces si tiene su casa, véndala. Si tiene su terreno, véndalo. Y traiga todo eso para acá y aquí lo repartimos entre todos. Entonces dijo: no, hermano, no, más bien si estoy de acuerdo con los diezmos, mejor, hermano. ¿Cómo comenzó la iglesia? La gente vendía lo que tenía. O sea, era tanto el gozo, era tanta la alegría que experimentaban al ser salvos por el Señor, a recibir a Cristo en sus corazones, que ellos no se apegaron a nada material. Vendían lo que tenían y traían el precio y lo repartían en la iglesia. Y entonces eso empezó muy bueno, porque todo el mundo esperando a que un rico se convirtiera para que vendiera todo y lo repartieran. Hasta que esa iglesia se llenó de una gente perezosa, que no trabajaban, todos recostados, esperando que alguien vendiera y repartiera, y ya no se convertían ricos y ya no había nada que repartir. Entonces Pablo los mandó a trabajar a todos. Ahí donde les dijo: el que no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Mire lo que dice por aquí: Bernabé hizo un voto a Dios y lo cumplió. Verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, natural de Chipre, levita, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y ya sabemos que Bernabé, Dios lo transformó y llegó a tener un ministerio apostólico también. Acompañó a Pablo en algún viaje misionero. Se fue a Chipre con Juan Marcos a predicar la palabra. Dios lo usó, Dios lo respaldó, ganó respeto, ganó renombre, todo por la gracia de Dios. Entonces, como Ananías y Zafira vieron eso así, ellos quisieron: ¿cómo? Nosotros también. Van a saber quiénes somos nosotros. Mija, vendamos allá ese terreno que tenemos. Y fueron y lo vendieron, para ellos quedar ante la congregación como los generosos, los dadivosos. Porque existen algunos que piensan que porque, bueno, Dios los ha bendecido y pueden aportar, creen que pueden mirar a los otros por encima del hombro. Y Ananías y Zafira eran de esos. Y dejaron que el Satán llenara de orgullo sus corazones y los corrompiera. Y vendieron la finca que tenían, y cuando fueron a traer el precio se arrepintieron y en la casa conversaron y convinieron: mija, no, pero es que ¿cómo vamos a quedarnos sin nada? No, hagámosle creer allá a los hermanos y al apóstol Pedro, a ese pastor allá, hagámosle creer que la vendimos en tanto y que lo vamos a dar todo, pero guardémonos esta parte aquí, porque la cosa se pone muy dura después y ahí tenemos de dónde echar mano. Sí, mi hijo, hagámoslo así. Y entonces cuando llegó Ananías con el precio de la finca, vamos a leerlo ahí, Hechos capítulo 5, mírelo, verso 3. Pedro habló a Ananías y le dijo: ¿por qué has dejado que Satanás te convenciera para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras para ti una parte del precio del terreno? ¿Acaso no era tuya la heredad antes de venderla? Y cuando la vendiste, ¿no obraba en tu poder el dinero de la venta? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto al suelo. Un gran temor sobrecogió a todos los que se enteraron de lo ocurrido. Hermano, donde el Señor aplicara esto, me dan muertos que habría que sacar de la iglesia. Donde el Señor nos aplique eso a todos los que prometen y no cumplen.
Ahí sí me encarto para el traslado. Hermano, ¿qué pasó allá con toda esa mortandad de gente? ¿Qué es lo que usted va a entregar? ¿Un cementerio? No, hermano, porque prometieron y no cumplieron. Ay, Dios mío, gracias que el Señor es misericordioso. Luego se levantaron unos jóvenes, le envolvieron y le sacaron para sepultarla. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, Safira, sin saber lo que había acontecido. Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis en este precio el terreno? Ella respondió: sí, en ese precio. Sí, hermano Pedro, Ananías no te trajo el aporte que prometimos. Oiga esto. Pedro le dijo: ¿por qué os habéis puesto de acuerdo? ¿Se da cuenta que entre los dos sí hablaron el asunto? Para provocar al Espíritu del Señor. En la puerta resuenan los pasos de quienes han sepultado a tu marido y ahora mismo lo van a hacer contigo. Al instante Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Un gran temor sobrecogió a toda la iglesia y a todos los que oyeron estas cosas. Prometer y no cumplir es despreciar a Dios, es cometer sacrilegio, es vanidad y ambición perversa, es falta de fe, es corrupción de un orden bueno y sagrado y es hipocresía. Porque el que se hace anotar con algo, entonces uno ve, ay, esto va a estar bendecido, o sea, como que aparentó algo pero después no hubo nada. Eso es hipocresía. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Porque Cristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y para los que dicen que Dios no necesita nada, estamos de acuerdo. Vamos a leerlo, Salmo 50. Abra su Biblia. Salmo 50. Para los que dicen que Dios no necesita nada, totalmente de acuerdo. Salmo 50. Pero su obra sí necesita. Salmo 50, verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Cuántos saben que todo es de Dios? ¿Cuántos saben que su vida es de Dios? Su cuerpo es de Dios, su salud es de Dios, sus energías son de Dios, su inteligencia es de Dios, su familia es de Dios, su casa es de Dios y todo lo que tenga es de Dios. Esa es la realidad. Ahora mire esto, verso 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Lea conmigo verso 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza. ¿Y qué? Y paga tus votos al Altísimo. ¿Y qué? E invócame ¿cuándo? En el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Hay promesa de parte de Dios para aquellos que son fieles y cumplen sus votos. El que cumple sus votos puede doblar sus rodillas en el tiempo que sea, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la enfermedad. Y el Dios al que le prometió, Él le cumplirá. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O sea que hay promesas de Dios. O sea que sí vale la pena cumplir de Dios los votos. Ahora, cuando usted haga un voto, no lo haga como un cambalache. Los paisas tenemos
fama de cambalacheros y de pedir rebaja y de hacer trueques. Y no le diga tanto a Dios, si tú me das, yo te doy. No, hermanos, cuando hagamos un voto, hagámoslo de manera incondicional, de manera desinteresada. Hagámoslo por amor, por gratitud. Digámosle al Señor, Señor, me has ayudado, me has bendecido, me has guardado. Yo quiero dar esto para tu obra. Y seguro que Dios bendecirá mucho más nuestras vidas y nuestra casa. Tengan la bondad de estar en sus pies. ¿Qué tal si hablamos con el Señor? ¿Aló? ¿Cómo quedamos en el asunto de los votos? ¿Son importantes o no son importantes? Bueno, si hay que pedirle perdón, esta es la oportunidad. Y empezar de nuevo. Amén. Oremos al Señor. Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos habla el corazón. Ayúdanos a obedecerla. Ayúdanos a ponerla por obra. Perdónanos, Señor, cuando hemos prometido algo a ti, algo para tu obra y no lo hemos cumplido. Perdónanos, Señor, perdona nuestra insensatez. No queremos seguir viviendo como tontos, sino como sabios. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Extiéndenos tu mano poderosa para levantarnos, para restaurarnos, para renovarnos por el poder de tu Espíritu Santo. Que de aquí en adelante aprendamos a tomar en serio las cosas contigo. Que seamos responsables, que seamos cumplidos con nuestros votos, con nuestros aportes para contigo y para con tu obra. Y sigue bendiciendo esta iglesia preciosa. Sigue bendiciendo nuestros hogares, nuestras familias. Reconocemos que todo es tuyo, que tú eres el dueño de los cielos y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Que nuestra vida te pertenece a ti, que en tu mano están nuestros días y nuestro tiempo. Bendice y prospera tu obra en este lugar, en el nombre de Jesús. Aleluya.